Buenas tardes, Buenas tardes. Gusto pues verlas aquí en este CIPAS. Bueno, mm, se va a pasar una asistencia, pero igual yo les voy a compartir por el chat eh, otra información, dado que pues nos solicitan también desde la universidad eh, que compartamos este enlace donde nos piden la información. El CIPAS, eh, que se va a denominar en esta parte, corresponde a la guía, pero a la guía número 3, pero vamos a denominar eh, identificando el problema a través de la estrategia del árbol de problemas. ¿Listo? Para que lo tengan presente. De hecho, vamos a centrarnos un poquito en esta parte con el fin de que ustedes tengan claridad de qué es lo que vamos a desarrollar en esta guía y que podamos estar en consonancia también con el curso de investigación. De hecho, he hablado con la profesora Claudia Salazar y vamos a desarrollar de pronto unos CIPAS conjuntamente con el fin de que ustedes pues o sea, miren también la articulación con el curso, que no estemos pues ustedes de pronto en el desarrollo estén diciendo, bueno, estamos haciendo como una doble tarea, ¿no? Entonces, desde el curso de la profesora Claudia Mercedes se dan como diríamos, las orientaciones con respecto a la investigación y miren el curso de práctica pedagógica como el escenario que les permite a ustedes desarrollar como todas esas, diríamos, orientaciones en materia de investigación, ¿sí? Los dos están en función de identificar un problema y en este periodo académico la idea es que ustedes tengan claridad y ojalá que lleguemos hasta eso, que hayamos hecho todo un acercamiento al contexto, eh, hayamos podido hacer, digamos, ya podemos delimitar, llamémoslo así, delimitar el tema, el problema, y por lo tanto podemos formular también desde allí la pregunta o las preguntas orientadoras, porque no hay una sola pregunta, sino que a partir, puede uno inicialmente partir de unas preguntas orientadoras hasta llegar a una pregunta central. Entonces, eso por un lado. Por el otro, es que ya ustedes han definido unos grupos colaborativos, ¿no es cierto? Entonces, Natalie dice que no abre el link. A ver, vamos a mirar a hacer el ejercicio si lo abre. Buenas tardes, profe. No, no lo abre. Es cierto, que no lo abre. A ver, miremos aquí, a ver dónde está este link. Dame un ratico, a ver, volvamos otra vez. Ve, a mí sí me abre, pero no sé si se rompe aquí el enlace. Esperemos un ratico otra vez. Pues vamos aquí a compartirlo. Sí. Y, y lo volvemos a ver. A ver, miremos a ver si abre desde aquí. No. Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que ahí sí ya. Ya. Bueno, entonces les decía que vamos a estar como en esa misma línea, ¿no? Entonces, como ustedes ya tienen conformados los grupos colaborativos, la idea es también, porque en estas sesiones no alcanzamos a de pronto darles las orientaciones y el acompañamiento a todos, digamos, los que digamos, asisten, porque ya se nos constituye este CIPAS en un gran grupo, ¿ya? Entonces, la idea es que, mire que en este momento tenemos 30 eh, personas conectadas y es un gran grupo. Entonces, yo quisiera que, por ejemplo, me dieran orientación mucho más, diríamos aquí, personalizada de cómo desarrollo el trabajo con la temática que yo he presentado, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y hay que hacer precisión de dos cosas que es para que lo tengamos en cuenta con respecto a al tema y al problema. Los temas pues tienen que ser, como yo se los dije el día, digamos, en la tutoría, tienen que tener, digamos, como esos campos que no nos vayamos a salir de ellos porque pues no estamos hablando, voy a ser muy exagerada, ni de matemáticas, ni de inglés, no estoy hablando de ciencias sociales, sino que estamos hablando de la licenciatura en pedagogía infantil y el objeto de estudio de la licenciatura en pedagogía infantil son los niños y las niñas, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta todas esas etapas que se han presentado y es importante entonces tener en cuenta esos procesos para que no nos perdamos de vista. Pero estamos viendo a los niños y niñas dentro de las comunidades. Y eso sí es que no quisiera que pierdan de vista porque ni las estamos viendo dentro de la institucionalidad, sino estamos viendo dentro del ámbito comunitario, dentro del ámbito familiar, para mirar cómo son estas infancias dentro de nuestras comunidades y reconocer dentro de ellas, o sea, muchos aspectos que de pronto nosotros hemos perdido de vista y eso es importante y eso es la característica particular que tiene este proyecto de profesionalización eh, que se está trabajando con ustedes, porque ustedes, a ver, representan en este caso a las comunidades indígenas. Ustedes hacen parte de esos cabildos indígenas, ¿ya? Si bien es cierto, ustedes dirían aquí, bueno, nosotros hacemos parte de las comunidades indígenas. Y la pregunta es, ¿ustedes se sienten, digamos, como indígenas también o representan aquí? Porque pues se ha dado todo un proceso de mestizaje. Y otro aspecto que hay que considerar aquí es que la lengua materna pues se ha perdido dentro de las comunidades. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero todavía permanecen, perviven todas unas representaciones sociales y culturales que son los que nos identifican. Y esos queremos que entonces dentro de esos trabajos particulares que vamos a desarrollar con ustedes, den cuenta de eso. Cómo eran, por ejemplo, cómo se ven los niños dentro dentro de nuestras comunidades, cómo es considerado el niño y la niña
dentro de nuestras comunidades. Esa es una parte bien importante, ese es un trabajo de indagación que nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a mirar que en temas de la literatura, por ejemplo, ustedes están viendo un curso que es oralidad, literatura y oralidad, que tiene que ver, digamos, por ejemplo, las comunidades tienen toda una oralidad que la profesora Claudia hizo, pues, o sea, un acercamiento bien importante y mirar qué producciones, por ejemplo, no como obras literarias, porque, a ver, la obra literaria como tal, de pronto no estaba dada dentro de las comunidades indígenas como tal, sino que esa es una referencia y una representación que viene desde, digamos, por ejemplo, de los países que nos conquistaron específicamente de España. Entonces, está aquí, nace toda una serie de obras literarias, pero nosotros tenemos toda, digamos, una producción literaria que se produce en las comunidades a través de, por ejemplo, los mitos, las leyendas, todo ese, digamos, registro que nosotros tenemos ahí es muy importante. Entonces, tenemos que recurrir, digamos, a ellos y tenemos que recuperarlo. ¿Para qué? Para que nuestros niños igual se sientan que hay unos referentes, digamos, de identidad de estos pueblos originarios que tienen una historia. Entonces eso es muy importante que los niños reconozcan, por ejemplo, si nosotros tenemos unas ilustraciones, que ellos reconozcan que esto es lo que nos representa y hace parte de nuestro. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, volviendo aquí a la estrategia, porque este es en la práctica pedagógica estamos en el momento 2, ¿no es cierto? Pero estamos siguiendo con el reconocimiento de nuestras comunidades. Entonces, por ejemplo, unos se han ido por la parte de los cuentos y leyendas, y eso es muy importante. ¿Para qué? Para que nuestros niños recreen toda esa imaginación que tienen y demás, y que a partir de allí entonces podamos nosotros trabajar como toda la parte identitaria. Hay otros que han hecho otra identificación, por ejemplo, otras problemáticas que se han identificado dentro de sus comunidades, y ustedes van a ir las mencionando, las vamos a ir mencionando y vamos haciendo un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que es muy importante. Entonces, no sé si miramos lo que nos está pidiendo primero la guía, para que vamos como el paso a paso y para que esos desarrollos que ustedes tengan los hagan de manera acertada. Entonces vamos aquí, vamos a presentar, vamos a mirar aquí la guía. ¿Me confirman si están allí? ¿Sí? ¿Están visualizando? Sí, profe. Sí, Bueno, listo. Primera instancia, vamos a tener en cuenta cuándo tenemos que hacer entrega de esta tarea, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que esta tarea tiene que entregar el 20 de abril. Entonces, entonces vamos a trabajar. Dice, bueno, yo ya le hice esa referencia
a todo el tema de la etnografía, qué significa desde la etnografía trabajar la investigación, cómo se trabaja la etnografía. Lo que no hemos trabajado es, por ejemplo, desde los métodos participativos, que serían, por ejemplo, aquí los diagnósticos participativos. Los diagnósticos participativos es donde yo reúno a toda la comunidad o a quienes participen de ellos, empiezo a hacer una lluvia de ideas, empiezo, por ejemplo, a que las mismas comunidades empiecen a hablar sobre unos puntos, digamos, claves que yo haya definido y esos diagnósticos participativos son muy interesantes porque a veces nos permiten inclusive identificar la problemática que a veces nosotros consideramos desde acá que es la problemática que, por ejemplo, nuestros niños están viviendo y nos hacen inclusive caer en cuenta de que esas problemáticas son las más relevantes y que de pronto son más sensibles a las comunidades. Esto nos permite hacer un trabajo. Los mapas parlantes, no sé si ustedes han tenido ya la oportunidad de trabajar mapas parlantes. Quisiera escucharlas. Si algunas por la No, experiencia profe. No, del no hemos trabajo. tenido. No, por ahora no todavía. No, profe. ¿Nunca han trabajado mapas parlantes? No, profe. No, profe. Bueno, No, nosotros diríamos, ¿cómo podemos trabajar los mapas parlantes con los niños? Como su nombre lo indica, nosotros hacemos un mapeo, diríamos, dentro de una comunidad. Vamos a hacer en algún CIPAS, vamos a hacer un trabajo. Yo les voy a indicar de cómo es, porque es un trabajo bien bonito que se puede hacer a través de los mapas parlantes, porque uno puede ir reconociendo territorio, eh, puede ir haciendo eh, todo una recreación, digamos, de todos los ambientes que, por ejemplo, los niños pueden explorar, si queremos hacerlo trabajar los mapas parlantes. Pero es ir haciendo hablar, tanto no solamente a los niños, sino a la misma comunidad, relacionada, desde luego, en este caso, con los niños. Entonces, por ejemplo, haciendo un recorrido, por ejemplo, de los mapas parlantes, es que los niños, por ejemplo, podemos hacer con la comunidad, decir, bueno, quisiéramos que ustedes, y es como empezar que ellos ilustren y pinten cómo ven la realidad, como por ejemplo se atendía a las madres, porque es el aquí, el antes y el ahora podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, cómo se atendían a las madres gestantes, cómo, por ejemplo, eh, se realizaban los juegos con los niños, el antes y el ahora. Y entonces es bien bonito porque la comunidad se siente partícipe de eso, va ilustrando y va mapeando, o sea, va haciendo como figuras, nos está mostrando con elementos y demás, y después eso colocarlo, por ejemplo, si estamos trabajando, por ejemplo, en un salón comunal y que ellos, por ejemplo, coloquen todos los carteles de todo lo que hicieron allí y ver el trabajo de ellos, cómo se ve representado, cuál es la lectura que hacen ellos de todo eso que vivieron en algún momento y que ahora es muy diferente. Entonces, por ejemplo, antes eran las parteras las que atendían a las madres, digamos que iban a tener su bebé, entonces, cómo, por ejemplo, se recibía a los niños, cuáles eran como todos esos rituales y demás.
y de pronto ahora no, todos las madres gestantes son las atendidas en los puestos de salud, como en la atención, todo eso, o sea, es una riqueza bien importante. Entonces, se ilustra, o sea, ya tenemos nosotros, por ejemplo, unos registros que cuando se muestra allí, la comunidad empieza a hablar sin a veces ni preguntarle ni nada, sino que empieza a hablar así, de manera muy espontánea, sin necesidad de presión, pero es un trabajo bien importante. Ahora bien, como estamos hablando aquí de las infancias, de estos niños y niñas, dice, bueno, ¿y los niños y niñas podrían participar? Interesante también si hacemos un trabajo de esa naturaleza, de poderlos hablar en ese sentido, de otra forma, como ellos puedan, por ejemplo, empezar a pintar cómo ellos ven su comunidad, cómo ellos trabajan desde esa visión, porque uno piensa que los niños, a veces el otro, cuando yo les estoy diciendo allí, esa relación con los niños, pensamos que ellos no han llegado, tienen que llegar como a la mayoría de edad para hablar, pero no, los niños son precisamente allí los que nos están a veces diciendo cosas que como en su espontaneidad, a veces ellos pueden explicar cuáles son sus realidades sin decir lo que son problemas ni nada de eso, pero sus realidades y nos dan cuenta de eso. Entonces eso es bien interesante. Bueno, entonces ustedes tienen que escoger si es a través de la observación, si lo hacen a través de un diagnóstico participativo, si lo hacen a través de un mapa parlante. Eso es decisión ya de ustedes, cualquiera seáis. O sea, no es, yo les voy a decir, bueno, solamente todos tienen que hacer observación, todos tienen que hacer una entrevista, todos tienen que hacer una mapa parlante. No, ahí hay una serie de posibilidades que ustedes tienen para hacerlo, ¿ya? Con cualquiera de estas, digamos, técnicas e instrumentos de recolección de información. Pero el instrumento esencial que ustedes siempre van a tener de registro, ¿cuál es? ¿Cuál es el instrumento de registro? El diario de campo, profe. Muy bien, Fanny. El diario de campo va a ser su, digamos, su instrumento de registro, porque son ustedes maestras en formación que deben llevar ese, digamos, lo van a ir perfeccionando, ¿sí? Ese diario de campo lo van a ir perfeccionando. Yo sé que en este primer momento no es que haya sido flexible, pero es ser más flexible, pero sí haciéndole las observaciones de esa descripción que ustedes tienen que dejar como, dejar un poco, yo digo, dejar un poco el formalismo para que ustedes de manera muy también libre, ustedes describan las situaciones, ¿sí? No nos apeguemos un poco a esas formalidades. Cuando vayan a hacer el análisis y la interpretación, ahí sí tienen que un poco acudir a esos textos que les permitan ampliar sus lecturas, o sea, haciendo lectura de esa realidad y demás. Entonces, claro, nos cuesta estar frente a un papel en blanco, ¿o no es así? ¿No? Entonces, en la primera parte, dejemos nosotros como que, a ver, soltemos un poco y nos liberemos un poco de pronto, ¿qué es lo que voy a colocar aquí? ¿Qué es lo que voy a describir? ¿Cómo lo voy a describir? No, es escucharse un poco en toda esa parte que ustedes han, uno recreado a partir de ese proceso de observación, de interacción
con las comunidades y qué les han comunicado. Eso es muy importante, pero hay otro momento de interpretación. Bien. Bueno, Profe, disculpe una sí, pregunta. sí, dime. Profe, como ya estamos hablando de quién dejar como un poco el formalismo, en el diario de campo uno ya puede hablar en primera persona, decir, Sí, yo creo, yo considero, o se de hecho, mira, viví esta experiencia, ¿sí? sí, verano. Y eso, muy bien que haces, Natalia, esa pregunta, porque de hecho la etnografía eh, dice que tiene que uno, esa parte de la subjetividad, la tiene que ahí plasmar, ¿sí? Yo sé, porque ustedes están haciendo, como yo les decía en la presentación, unas veces de historiador, historiar, de archivero, de evocar lo que nos dicen esas comunidades. Entonces, cuando nos evocan todo eso, yo lo estoy escribiendo de esa manera. Claro, en ese primer momento yo puedo decir y lo puedo trabajar en primera persona. Cuando ya todo digamos, ese material que he descrito y ya lo paso a otro nivel, entonces, y lo voy articulando con esas fuentes bibliográficas, con esas fuentes documentales y demás, allí ya va cambiando de pronto esa forma de expresión porque lo estoy trasladando a un documento mucho más elaborado que deberíamos llamarlo pues un documento más de producción científica. Dime, Natalia. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, mi pregunta y mi inquietud es, ¿me podría explicar un poquito más sobre el mapa parlante? Porque no me quedó muy claro. Ya, ¿Sería con un ejemplo, profe? verano. De hecho, el mapa parlante tiene que tener una preparación previa, ¿no? Una preparación previa. Es decir, si yo voy a hacer un mapa parlante con la comunidad, tengo que tener diríamos, unos temas claves de los que voy a abordar con la comunidad. Entonces, voy a hablar de un tema, por ejemplo, cómo era la nutrición, por ejemplo, el tema de la nutrición en los niños, ¿ya? Ese es el tema que yo voy a abordar para trabajar el mapa parlante. Ese sería mi tema central, es decir, cuáles serán como los alimentos que se les suministraban. Pues vamos a hablar aquí en términos muy coloquiales, porque entonces vamos a hablar de la nutrición o de la alimentación, si quiere llamarlo el término, porque es el término nutrición, de pronto es una palabra de pronto que digan, no, ya es como decir la minuta, y no, no, no. Entonces vamos a ver la alimentación que se suministraba, por ejemplo, a los niños en los primeros años, ¿ya? Entonces, que sea como inclusive algo muy llamativo para las personas que voy a invitar a trabajar ese mapa parlante. Entonces, en primera instancia, tengo que definir yo un tema. Luego, unos subtemas de eso. Entonces, por ejemplo, aquí los alimentos, entonces tengo que hablar sobre en qué se basaba, por ejemplo, la dieta de las personas. Entonces, por ejemplo, dice, vean, se comían los cereales, entonces, por ejemplo, las verduras, las legumbres, esto igual como toda esa parte. Entonces, las preparaciones, por ejemplo, esa es otra parte. Una cosa es que, por ejemplo, se tenían aquí en los cultivos, que se tenían en la chagra, digamos, todo eso, y
cómo se preparaban esos alimentos, cómo se les presentaba a los niños y demás. Entonces, son unos subtemas que yo defino allí. Entonces, una vez que tenga subtemas, yo tengo que formularlo en términos de unas preguntas muy sencillas para que las personas pues puedan participar. Y elaboro unos grupos de trabajo para que digan, a ver, bueno, estas personas, por ejemplo, si yo convoqué a unas 20 personas, 25 personas, entonces conformo unos grupos y les doy pues unos materiales para que ellos, por ejemplo, ilustren aquí. Entonces, estos serán los alimentos que ustedes cultivaban. Entonces, ustedes, por ejemplo, este subgrupo se va a encargar de esta parte. Otro subgrupo va a trabajar en las preparaciones. Otro, por ejemplo, los horarios en que se daban, por ejemplo, esos alimentos. Ya yo aquí establezco. Entonces, con base en esas preguntas, yo les digo a cada subgrupo que ellos vayan ilustrando, por ejemplo, cuál es el antes y cuáles serán, por ejemplo, el ahora, porque yo estoy trabajando en el antes y el ahora. Y que ellos me ilustren cómo lo ven, no ni les estoy diciendo de la forma en que lo tienen que hacer. Entonces, que siempre ellos ilustren con los elementos que tienen. Si usted le pues, va a suministrar unos elementos que sean muy reconocidos, si ustedes quieren traer, por ejemplo, las plantas aquí con la comunidad, dice, bueno, la idea es que de pronto sí pueden traer y recolectar y ustedes las colocan allí en esta cartelera y las colocan y la gente a veces se puede, con el afán de presentar su trabajo como tan bonito. Luego que los dejan a cada subgrupo, que ellos al interior de cada subgrupo como que hablen alrededor de todo eso y que hagan una ilustración de eso, entonces cada grupo tiene esa tarea. Y luego usted empieza como a hacer como una socialización de eso. Entonces, lo importante de aquí, por eso dice los mapas parlantes. Entonces, mire que la gente, usted no le dice, por ejemplo, que como cultivaba y la gente como se esmera en hacer una presentación, usted no tiene, por ejemplo, aquí presente de que las señoras dice, aquí no se utilizaban insecticidas, por ejemplo, en ninguno de estos alimentos que nosotros teníamos de los cereales, todo era, por ejemplo, cultivado de manera natural. Usted en ningún momento le dijo eso, pero la gente le va hablando de todo eso, de esas formas de sembrar, de cómo ellos, por ejemplo, en la forma en que recogían, sembraban y cultivaban sus productos, qué tipo de productos, los nombres que le daban, por ejemplo, a esos alimentos y demás. Y usted mira la gente que empieza a hablar desde sus, digamos, sus conocimientos, desde sus visiones y nos da cuenta cuando empiezan a hablar el antes y después y ellos miran aquí, ¿qué es lo que se ha perdido? Dice, ¿qué es lo que se ha perdido? En estas formas, por ejemplo, ya dejamos, por ejemplo, de cultivar los nabos, ya dejamos de hacer tal cosa y nos dedicamos solamente a la papa y al maíz y no más. Y claro, pero con otras prácticas que ya no son naturales. Ahora ya no crecen las plantas y no le echan, digamos, fumigantes. Todo eso es un mapa que hacen de esas formas, de cómo, por ejemplo, dividían, cómo hacían los, ¿qué dice? En términos de ellos, los guachos y demás. Entonces, todas esas cosas que
uno dice, bueno, y empezaron a crear y empiezan a hablar. Entonces, en la hora y cuando usted les pone a hablar del antes y después, ellos empiezan a identificar cómo podríamos nosotros trabajar realmente esto para recuperar algo de lo que aquí ya identifican como problema. Entonces, ellos lo estamos trabajando en términos de, mire que, de los alimentos, y solamente estoy hablando de un grupo, no más que allí. Por eso estoy diciendo que se hacen varios subgrupos y la idea es que la gente empiece a hablar desde sus propias lógicas, empiece a hablar de sus propias lógicas, empiece a hablar para que, o sea, nos dé cuenta de esa situación. Dime, Natalie, que fue la que me preguntó, Sí, y profe, después o sí, sea esa. que el mapa parlante, por ejemplo, con el tema que usted dio de la nutrición, abarca desde cómo se lo cultiva hasta el momento de consumirlo. ¿Es así como quiere decir que es un mapa parlante? No, verá, lo que estoy hablando es un tema de que podría abordarse con la comunidad. Entonces, yo les O digo, sea, profe, el tema es es todo el un tema proceso. general. Sí, dime. O sea, profe, es todo el proceso. O sea, el mapa parlante incluye todo un proceso. Sí, todo un proceso para que, si yo voy a hablar, por ejemplo, de otro tema, por ejemplo, de los juegos, ¿sí? Que sería otro tema bien interesante aquí de hablar de los juegos. El antes, siempre se habla en un mapa parlante, el antes y después, con el fin de que ellos hagan, digamos, los participantes hagan un contraste de, de lo que se ha vivido, digamos, de alguna forma, hagan ellos historia de lo que se vivió, hagan una representación de todo eso y lo comuniquen con sus propias palabras, ¿ya? Eso es muy importante. Y mire que yo no requiero ni siquiera aquí una serie de formatos ni demás, sino que estoy recogiendo toda una información aquí a partir de la comunidad, con su participación, con sus propias, por eso digo, sus propias lógicas, sus propias palabras, porque eso es bien importante, sus sentidos que tienen ellos y le dan a esto. Los mapas parlantes se utilizaron mucho para, por ejemplo, a veces delimitar dónde en sus territorios, ¿sí? Entonces, la gente dice, no, mire, la vereda tal quedaba desde aquí, digamos, porque pasaba por aquí la quebrada tal. Y este era el camino, por ejemplo, que todas las personas podían pasar. Y la gente, digamos, a partir de allí puede resolver muchas situaciones que de pronto se presentaban dentro de las mismas comunidades, sobre todo en la delimitación territorial. Pero esto es el mapa, en la técnica del mapa parlante se lo puede trabajar en muchos aspectos. O sea, el tema que quieras, pero es siempre poniendo a la gente a que ella ilustre, o sea, plasme a través de diferentes representaciones y los explique desde lo que ellos lo ven, ¿no? En ningún momento nosotros que de pronto les ponemos aquí, les facilitamos los elementos, en ningún momento vamos a interferir en esas formas que ellos de pronto nos pueden comunicar, ¿no? Eso sí es importante. Sandra, Profesora, muy buenas noches. buenas noches. Qué pena, pues yo sí estoy como un poquito perdida, a ver si usted me puede aclarar una duda Sí. que me inquieta mucho. Bueno, en el anterior trabajo, pues nosotros trabajamos, digamos, el tema que se llama Tejiendo Sueños, que fue sobre el tejido, ¿no? Entonces yo ahí me pierdo, o sea, yo pensé que teníamos que ya de ahí seguir trabajando, o sea, desglosando subtemas.
Entonces, lo de ahora, lo que debemos realizar, por ejemplo, que nosotros, nuestro grupo vaya a trabajar la educación de antes a la educación de ahora, perdón, es lo que vamos a desarrollar en este momento. O sea, nada tenemos ya que ver con lo del tema general, se puede decir No, así, o yo lo no, entiendo no, de esa no, manera. no, no, Sandra. No, la idea es si ustedes ya tienen mucha precisión, digamos, por ejemplo, el tema, a ver, ahí ustedes le dieron un título a el trabajo que ustedes están desarrollando, porque ese es, de pronto, no pierdan de vista aquí. ¿Por qué le dicen aquí tejiendo sueños? Si yo estoy, ustedes me corrigen si estoy mal. Ustedes están hablando de tejiendo sueños porque van a trabajar el tejido. ¿Sí van a trabajar el tejido? Sí, claro, toda su Es. historia, pues, y bueno, Ajá. Entonces, tejiendo sueños, miren, aquí no solamente estoy hablando del, mire, el tejido. Vamos aquí, por ejemplo, el tema es a través del tejido, cómo yo les enseño a los niños a desarrollar, por ejemplo, eh, todas sus habilidades a la ubicación temporoespacial. Yo puedo, por ejemplo, a los niños a través del tejido, a trabajar, por ejemplo, toda la parte lógica de la lógica matemática, el concepto de los números, el concepto de los colores. Por ejemplo, yo les decía, dentro de las comunidades de la cultura, por ejemplo, Capulí, eh, no se hablaba de colores, ni primarios ni secundarios, se hablaba de colores positivos y negativos, solamente. Porque si ustedes preguntan en todos esos hallazgos arqueológicos que se han hecho, por ejemplo, en todos estos territorios, mira que todas las vasijas y todos los, digamos, entierros que se han encontrado, en ningún momento encontramos, por ejemplo, las vasijas diferentes. Y si ustedes miran allí, solamente se hablaban de los colores negativos y positivos. Entonces, cuando ustedes están hablando aquí hay que delimitar, eso sí, ¿no, Sandra? ya, sí, ahí es, sí, Ahí sí es estoy. ese, ahí es. Si van a trabajar el tejido, si van a trabajar tejiendo sueños a través, por ejemplo, tú me estás hablando aquí de toda la parte de los cuentos y leyendas, aquí ya estoy poniendo otra elemento, ¿no es cierto? Mire, que son las leyendas, los cuentos, los mitos, ¿no es cierto? Claro, sí. Sí. Entonces, yo pensaría que ahí tenemos que delimitar, porque estamos hablando, es preferible que tengamos aquí un solo elemento, por ejemplo, el tejido. Y el tejido, a partir del tejido, claro, se pueden hacer muchas construcciones, es decir, que a través del tejido el niño desarrolle la creatividad literaria a través de, ¿no es cierto? El Claro, hay muchas tejido, cosas. que el niño desarrolle, por ejemplo, todas las habilidades motrices, que el niño a través del tejido, como por ejemplo, trabajan los afectos, trabajan las relaciones con el otro. O sea, hay muchas cosas que tiene aquí, solamente a través del tejido. Entonces la pregunta es, el tejido es mi estrategia, ¿no es cierto? Que yo la vuelvo en la estrategia didáctica que yo voy a desarrollar para desarrollar trabajos, desarrollar procesos que he identificado dentro de los niños, que es más relevante aquí. Entonces, por ejemplo, desarrollar la creatividad literaria es muy importante dentro de los niños, ¿ya?
porque ahí los voy involucrando dentro de lo que significa crear y recrear nuestras historias. Entonces es muy importante aquí. Pero este tema es bien interesante, pero sí es siempre es necesario a veces y en todos los casos que nosotros siempre delimitemos. Claro, o sea, como se dice, siempre vamos, o sea, nuestro tema principal ha sido ese y con ese vamos a terminar toda nuestra práctica. Si ustedes, por ejemplo, esa es la temática con la cual ustedes se motivan. Eso es muy importante, que ustedes tengan la motivación y el interés y decir, no, yo, digamos, quiero como indagar un poco más. Esto se ha dicho, por ejemplo, dentro de las investigaciones y dentro de lo que yo he encontrado, pero quiero profundizar y sobre todo, mire que dentro de esto es una cosa que todavía está por hacerse. Es decir, mire que este trabajo que se hace sobre todo en las infancias, se habla mucho, por ejemplo, del tejido se habla, pero en función de, bueno, cuáles fueron los primeros tejidos, los elementos que se utilizaban en nuestras poblaciones originarias y demás. Pero llevarlo, eso, a trabajar de manera didáctica y a trabajarlo dentro de los procesos curriculares, ya con las infancias, eso es otro, digamos, es otra parte que es bien importante y hay que sacarle todo el provecho posible. Entonces, lo primero, lo más importante dentro de un proceso de investigación es que tenga yo el interés, la motivación. Claro está que es también importante que yo haga también un trabajo de, llamemos nosotros, unos le dicen minería de datos, pues ahora le dicen, otros le dicen hacer todo un rastreo, hacer todo un trabajo de búsqueda de qué se ha hecho sobre ese tema. Pero ahora, como lo estoy relacionando con los niños, entonces es importante para que yo, digamos, también vaya diríamos, con pasos firmes frente a lo que estoy indagando, porque puedo indagar sobre una cosa que no encuentro información, que de pronto sí implique o tenga otras implicaciones de pronto mucho más complejas y demás, entonces de pronto allí sí me pongo un problema antes de iniciar. Entonces es muy importante que ustedes tengan allí en cuenta. Sí, dime, Sandra. Ya, profe, muchas gracias. Profe, Pero mire, a ver, otra cosita que de pronto aquí, teniendo en cuenta, pero ahorita te doy la palabra, Natalia. Cuando yo estoy trabajando el tejido, entonces, ¿qué es lo que quiero con los niños a través del tejido? Y les preguntaría a Sandra y su grupo, ¿qué quiero con el tejido? Buenas noches, profe. Dime, Rosa. Pues yo soy del grupo de Sandra. Entonces, Ajá. lo que nosotros queremos con el tejido es más que todo rescatar la educación ancestral, ¿no? O sea, Ya. más que todo enfocado en el arte del tejido. O sea, Ujú. cosa que ya desde nuestros antepasados, o sea, hasta el día de hoy, eso ya se ha ido perdiendo. Ya, Entonces, nosotros como queremos, o sea, fortalecer y enriquecer nuestra cultura para ya, transmitir a la nueva generación. ya, verán, ¿no? Allí sí quiero hacer una precisión y ahorita es bien importante tener en cuenta eso. Cuando dices tú fortalecer nuestra cultura, ¿ya? Cierto, es muy importante y creo que ese es como el interés de todos, ¿no? Que quieran fortalecer la cultura. Pero no olvidemos y no perdamos de vista, en este caso, claro, yo voy a trabajar no en función eh, de indagar y hacer una investigación que esté en función de cuáles fueron nuestros, digamos,
el tejido, cómo, digamos, elementos se tenían, qué tipos de tejido y demás. Vamos a utilizar, a indagar sobre el tejido, qué indicaba todo esto, por ejemplo, aquí, y cómo yo lo voy a trabajar de manera didáctica para los niños. Los niños y los niños. Una cosa que has mencionado dice, eso es para que ellos tengan toda una identificación de lo que significaba el tejido para nuestros ancestros, ¿ya? Aquí, la identidad es lo que interesa. Entonces, ahí es donde nos va a servir ese árbol de problemas. Yo tengo que primero identificar cuál es el problema. Es que el problema es que no hay identidad. No hay una identidad. O sea, el problema es que se ha perdido el arte del tejido. O sea, Ajá. ahí ese sería como, o sea, iniciar desde eso, ¿no? Del arte. Porque, o sea, según lo que nos cuentan nuestros mayores, o sea, el tejido, más que todo en nuestro territorio del Cabildo de Pasta Saldana, se lo hacía en la guanga. Ya. Y entonces, el día de hoy, eso ya no se mira. Ya. Entonces, el arte del tejido. Entonces, vamos a colocarlo aquí como en el árbol de problema, como el centro. Ese es el problema. Ahora, si vamos a mirar, porque yo tengo que identificar cuáles son los síntomas y cuáles son las causas que han llevado para que, digamos, la comunidad ya no, por ejemplo, no practique el tejido, digamos, de nuestros ancestros, de como tú dices, por ejemplo, no se utiliza la guanga y ahora ya se utiliza inclusive las fibras industriales sintéticas, ya no se utiliza, por ejemplo, la fibra natural, todos esos elementos, ¿no? Y yo puedo hacer toda una construcción, vamos a partir de allí. Entonces, es la pérdida del arte del tejido. Tú dices aquí, ese es el problema. Y yo, ¿cómo mirar? Aquí, por eso te quiero hacer caer en cuenta de que estamos mirando un problema, que el problema tiene que estar relacionado con los niños, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo les voy a enseñar a través del arte del tejido ancestral a que ellos, por ejemplo, tengan la valoración de eso? Entonces, ese será mi problema. Aquí es donde tenemos que nosotros. ¿Y cuáles son, por eso, las causas de que se haya perdido ese arte del tejido? Es decir, yo voy a llevar a los niños a través de esas prácticas del tejido ancestral a que ellos se vayan involucrando en esto. Mire, esto no es porque yo les esté aquí diciendo, mira, hay una experiencia bien bonita en el colegio bilingüe de los Kamsá, que ellos a través del tejido, además de enseñarle cómo se elaboran, digamos, por ejemplo, ellos elaboran el sayo, las chimbas y demás, cómo los niños los van enseñando. Primero, los colores, les van enseñando todas las matemáticas, les van enseñando todos los elementos y eso es digamos, un currículo transversal hasta el grado 11 y es a través del tejido. Pero mire que por eso, Rosa y compañeras, bien importante algo que ustedes han dicho. Mire que es todos los elementos, van reconociendo ustedes todos los elementos que hacen parte del tejido, el tejido, los elementos y demás. Por eso es importante elaborar ese árbol de problemas. Entre los identifiquemos primero cuál es ese problema, identifiquemos los síntomas y cuáles son las causas. Y cuando identifiquemos eso, porque yo solamente aquí
lo estoy planteando, pero vamos a hacer un ejercicio directamente de identificar un problema y los síntomas. Síntomas y causas, para que nosotros podamos hacer el mismo ejercicio con el tema que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, Bueno, profe. sí es importante que lo tengamos presente en esa parte. Natalie, creo que me ha pedido la palabra nuevamente. Sí, profe, yo tengo otra pregunta. A ver. Referente a lo del diario del campo, si yo, por ejemplo, en mi caso, había lleno ese diario de campo con un grupo y era un tema distinto y ahorita pues estamos en otro grupo porque nos dijeron que teníamos que hacer con las mismas compañeras de nuestra comunidad. Entonces, ¿tendría que llenarlo otra vez? No, ya no, pues porque pues ya pues esa era la ideal. A ver, primero quiero hacer dos precisiones respecto a la organización de los grupos colaborativos, ¿no? De los grupos que van allá a quedar. Si bien se les dijo a ustedes que conformen los grupos en lo posible donde están, pues, o sea, sus territorios. Pero yo, por ejemplo, pertenezco a Cumbal y mis dos compañeras pertenecen al DAN. Entonces, yo podría hacer el trabajo, el mismo tema, pero lo podría hacer en mi territorio porque a mí se me facilita recoger la información, sobre todo en temas de observación, y yo sigo con mi grupo, porque el tema que yo estoy trabajando es el mismo con mis compañeras, lo único que yo lo hago en Cumbal y mis compañeras lo hacen en Aldana. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan. Ahora dicen, bueno, allí de pronto va a haber diferencias. Claro, va a haber algunas diferencias porque territorialmente, pero culturalmente, de pronto vamos a encontrar similitudes. Y es importante que no hay muchos cambios, pero yo reconocí, digamos, como mi territorio en el sentido de cómo mis comunidades de pronto, así sean muy cercanas, pero tienen como el mismo referente. Eso es muy importante que tengan aquí porque somos parte de toda una serie de, digamos, aquí territorialmente. ¿Cuáles son la comunidad que estuvo asentada en todos estos territorios? Los pastos, ¿no es cierto? Entonces, los pastos, pero su organización social de pronto difiere en algunas cosas, pero en otras son muy similares. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Y no es para que repitan, más bien es para que se complementen, para que ustedes, por ejemplo, tengan la posibilidad como de dialogarlo y demás. Y me parece que en ese sentido es donde ustedes van a hacer el trabajo. Dime, Martica. Qué pena, profe. Sí, no, tranquila, Natalia. De eso Profe, se trata. qué pena. Y con lo mismo, por decir, usted dijo ahorita sobre si trabajar lo mismo, ¿no? Yo le digo que si ahorita con mi nuevo grupo trabajamos un tema distinto, ¿ahí hay cambios o no hay cambios en el diario de campo? Claro, allí sí va a haber cambios, pero, a ver, a mí no me preocupa eso, porque, como les digo, en todo proceso de investigación y de indagación, eso puede ocurrir. Yo puedo tener un tema y por eso sirven las estrategias metodológicas, es para que yo vaya precisando, vaya delimitando mi problema de investigación, porque yo consideraría que de pronto es esto mi problema y resulta que no ese es el problema. Voy a contarles a manera de anécdota y ahorita le doy la palabra a Martica. Resulta que en una comunidad todos pensaban que, por ejemplo, el problema era
que tenían que construir un puesto de salud, ¿ya? Porque había muchos problemas de gastroenteritis y demás, bueno, todos problemas de los niños que presentaban, digamos, una frecuencia de visita a los puestos de salud y demás, problema de salud. Y entonces toda la comunidad pensaba que eso era lo primero que tenían que resolver, era que tenían que gestionar la construcción de un puesto de salud porque eso iba a resolver el problema. Resulta que en todo ese proceso, cuando ellos van a ver donde la gente estaba viviendo, estaba sentado en unos territorios de invasión, ¿ya? Y por lo tanto, estas comunidades, por ejemplo, no tenían los servicios ni de agua potable, alcantarillado, demás. Entonces, ¿cuál era el problema en sí? El problema ni siquiera era la construcción de un puesto de salud, ni nada de eso, sino era que ellos tenían que legalizar sus viviendas, digamos, el lugar donde estaba viviendo, porque de esa manera ellos podían tener, digamos, acceso a todos los servicios que les va a permitir realmente una vida saludable para todos la población que estaba viviendo allí. Mire que cambió totalmente la situación cuando se hacen todo este tipo de trabajos y cuando llegan a decir, ah, sí, el problema no era de construir un puesto de salud, el problema era de resolver un problema más de fondo que era igual, por ejemplo, legalizar digamos, los terrenos donde ellos pues estaban invadiendo en ese momento y que lo llevaban, y era el camino que les permitiría, por ejemplo, acceder a todos los servicios públicos. Entonces, Natalie, para ser muy puntual aquí, a veces nosotros tenemos una temática y divagamos un poquito en eso y no tenemos como la precisión, pero cuando empezamos un poco a escarbar y demás, tanto en la realidad como en la parte de la documentación, nos damos cuenta de que este es el problema. Este es el problema real y decir, ah, bueno, aquí caemos en cuenta de esta situación. Entonces ahí es para que lo tengan en cuenta y eso espero que les haya ocurrido a ustedes y al grupo para que ustedes hayan tenido que cambiar de temática. Dime, Marta. Ya, profe, gracias. Buenas noches, profesora. Pues sí, sí era la misma duda, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, yo soy de Córdoba y ¿Ya? mis dos compañeras son de Cumbal. ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, para lo del diario de campo y para los formatos, o sea, la información que yo coloque, o sea, el tema sería el mismo, pero la información yo la colocaría de acá y ellos de allá. Sí, sí, porque Pero, así a por ti se ejemplo, te va a facilitar. ¿Para qué más? Por ejemplo, me dice, a mí se me va a dificultar ir a ese, digamos, a no ser de que ustedes ya, bueno, digan, no, hemos decidido hacer todo el trabajo y una de ustedes dice, no, yo me voy a trasladar allá. Pero mire que ustedes pueden complementar esa información y pueden por eso hacer un contraste, pero están trabajando sobre una misma temática. verano, sino que como Diferente pues, sería, dime. sino que verá que como para el trabajo pues de investigación, o sea, la profesora sí había exigido, o sea, mejor exigido no, pues no, sino que había dicho que nos reuniéramos, que sean del mismo lugar, pues porque la temática pues sí sería la misma. Y ahí cómo se Sí, trabajaría, pues porque eso acá es muy también difícil, por sería, eso era que quería yo hablar con la profe Claudia, y porque yo es en mi que caso es, entonces tendría que trabajar sola todas las demás sí, actividades, entonces, todos los mira, por eso cursos. les doy la solución y eso es lo que vamos a hablar, por eso les digo, vamos a hacer un trabajo conjuntamente. No, ustedes pueden perfectamente, a diferencia, por ejemplo, si yo fuera, a ver, eso sí sería muy distinto que yo perteneciera a una comunidad distinta, por ejemplo, donde está la etnia Pasto. Entonces, por ejemplo, que yo fuera de los Aguá y que mis compañeras fueran de Cumbal. Ahí sí hay
digamos, un trabajo muy distinto porque pues territorialmente, en el caso étnico, no es lo que se identifican. Aquí en este caso, territorialmente, pueden haber algunas variaciones, pero no son muy representativas para que ustedes puedan cambiar en ese sentido. Entonces, tú lo puedes trabajar digamos, en el municipio, en la vereda, en el corregimiento donde te encuentres y tus compañeras están trabajando, pero la temática es igual. O sea, sería ¿Ya? como complementarnos y que cada Sí. una haga como la investigación de su resguardo prácticamente. Sí, pero verán, ¿no? Aquí hay unas cosas que sí van a tener en cuenta. Ese es el contexto. Ese es el Ajá. contexto que ustedes van a tener como marco de referencia, porque uno siempre inicia con una investigación, siempre hace una lectura de contexto. Es decir, dónde territorialmente voy a trabajar bajo estas condiciones. Van a ser unas problemáticas muy similares, ¿ya? Unas problemáticas similares, sino que van a complementar allí esos contextos y se van a complementar en esa información, y ahí no hay problema. Pero siempre van a conservar la misma temática. Eso sí, el tema va a ser igual, ¿no es cierto? Vale, gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, sigamos con un poquito en esta parte. Yo sé que aquí no están resueltas todas las cosas y no vamos a de pronto a desarrollar un ejercicio que de pronto a usted les gustaría que desarrollemos un ejercicio de mapa de problemas para que puedan, digamos, decir, bueno, identifiquemos los síntomas y las posibles causas, ¿no es cierto? Vamos a mirarlo de esta manera. Mire, yo siempre hago esta como analogía. Yo tengo una enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gastritis crónica. Voy a trabajarlo en ese punto. ¿Cuáles son los síntomas de esa gastritis que tengo? ¿Sí? En términos así. Entonces, los síntomas es, por ejemplo, que tengo distensión, digamos aquí una tensión abdominal, me duele, por ejemplo, tengo acidez estomacal, ese sería otro síntoma que tengo reflujo. Vamos aquí, vamos solamente esos síntomas. ¿Cuáles son las causas para que a mí se me haya desarrollado el problema de la gastroenteritis? Entonces, de la gastritis es que mis hábitos, digamos, alimenticios no son los adecuados. Consumo, por ejemplo, los alimentos a deshoras. No tengo un horario definido. La combinación de alimentos, entonces solamente como carbohidratos. Entonces, esa puede ser una razón aquí. Y la preparación de pronto que pueden hacer. Esos son como unas posibles causas. Yo tengo que tener en cuenta, porque esas posibles causas tengo que hacer un proceso de indagación mucho más a profundidad. Entonces, yo quiero que hagan el ejercicio, hagan un pequeño bosquejo y lo podamos trabajar. Yo les hago una propuesta, ¿no? Porque me decía la profe Claudia que a solicitud de ustedes le habían pedido que elaboren, digamos, los CIPAS con grupos colaborativos pequeños, es decir, me voy a reunir con 2 o 3 grupos colaborativos
y vamos a hacer diríamos, el análisis de cada una de las situaciones problema. Esa puede ser una propuesta, no con cada uno porque no nos alcanzaría tampoco el tiempo, no nos alcanzaría si tendríamos que desarrollar, mejor dicho, semanalmente como unos 5 CIPAs y no alcanzaríamos. Yo pensaría que podíamos desarrollar el CIPAS con unos 3 grupos colaborativos o 4 grupos colaborativos y hagamos un CIPAS. Ahí sí podría ser más factible porque entonces nos centramos y empezamos a hablar y hacer el acompañamiento de esa manera. Esa puede ser una propuesta. Pero la otra es que ustedes presenten sus avances en términos de esta estrategia del árbol de problemas y de acuerdo miramos si están correctamente identificados para que nosotros podamos hacer como las precisiones y observaciones al respecto. Los escucho. Profe, una última inquietud, qué pena. Qué pena con ustedes. ¿La información que se llena en el diario de campo es netamente individual o es, digamos, las 3 del grupo tenemos que llenar la misma información? De campos son individuales, ¿no? El O sea, digamos, no diligenciamiento debemos tener la misma información, las 3 no, no, sino diferente. claro, porque es que el mismo formato te va a estar pidiendo el nombre de tal. Mire que es el nombre igual, aquí no está pidiendo grupo colaborativo, que es diferente, sino el formato cambiaría. Porque, por ejemplo, los análisis, yo puedo tener algunas coincidencias en la descripción, ¿sí? Y me puedo decir, no, es que yo de pronto en la misma redacción, Sandra y Rosa, pues escribieron algo muy similar, no igual, similar de pronto en la descripción, pero ya en la interpretación, no, porque en las reflexiones cada uno tiene una forma de ver, digamos, esas realidades que se presentan y no pueden ser las mismas. Entonces, la idea es que ustedes vayan haciendo a través de ese instrumento de registro, vayan haciendo todos sus trabajos de escritura también, porque ese trabajo de escritura no es sencillo, ¿no? No es difícil, pero no es sencillo. Entonces, para que también podamos nosotros ir construyendo ese trabajo. Ya, profe, muchas gracias. Profe, o sea que cada una debe ser de acuerdo a su contexto, ¿sí? Pues sí, como lo están diligenciando, sí, pero entonces están trabajando sobre una temática, vuelvo e insisto, ¿no? Pero cada uno está haciendo una lectura, claro, de su contexto. Puede haber algunas variaciones importantes allí y cada uno va a hacer entonces esa lectura. Ya, profe, gracias. Diana. Profe, nosotros pues como dice usted, cada que uno se investiga tiene un tema, pero como que cada vez se va delimitando, ¿no? Nuestro tema es sobre, no sé si está bien dicho, es recuperar las palabras indígenas o estaría bien dicho el dialecto, porque pues hablar de lengua es mucho, muy amplio. Solamente nos queremos enfocar en las palabras indígenas. ¿Cómo quedaría nuestro tema ahí? Bueno, esa, diríamos, yo no soy, pues, desde luego, no tengo conocimientos de la lingüística, pero yo sé que, por ejemplo, el recuperar algunos, diríamos, se me olvidó el término,
se me olvidó el término, ¿cómo se lo denominan? Toponimios. ¿Sí? Los toponimios, digamos que son como algunos de los vestigios que se trabajan, digamos, de aquí de la lengua, cualquiera sea ella. Interesante, me parece, Diana y compañeros que estén trabajando sobre un tema, porque es como el punto central. No es fácil, pero yo pensaría que sí es pertinente en aras de que la lengua es todo. Claro, porque hablar de lengua es muy amplio. Sí, la lengua es nota, pero en la temática, diríamos aquí, el tema sí es la lengua, recuperación de la lengua materna a través de, por ejemplo, por eso te digo, no tengo con exactitud cuál es la denominación, si se denomina toponimios de la lengua, lo voy a indagar o lo voy a preguntar, pero sí es importante que tenerlo en cuenta, porque yo sé que se han hecho algunos trabajos en este sentido, pero es interesantísimo que lo vamos a trabajar ya directamente, por ejemplo, como con los niños, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, es un tema bien interesante a trabajar, porque de ahí se podían desarrollar muchas otras cosas. Me parece muy, muy pertinente ese tema. Tema que hay que, ahora sí, delimitarlo para trabajar, a ver cómo voy a trabajar como problema y cómo lo va a ser el abordaje como tal. Entonces nos tocaría es consultar cómo se denomina, ¿no? No para no Sí. decir las palabras, ¿no? No sé, mira que hay un texto que yo sé que Aldemar Ruano, sí lo deben conocer ustedes, ¿no? Aldemar Ruano. No. Bueno, él tiene, si no estoy mal, un texto en el cual pues busca recuperar la lengua de los pastos a través, como te digo aquí, si lo encuentro o digamos, que a nosotros nos regalaron unos materiales en alguna oportunidad del Banco de la República y demás, para compartírtelo, o si no, que lo busques igual. Entonces, para que, como a través, mire, que él lo trabaja a nivel general, pero sería importante cómo a través de como tú dices, de las palabras que todavía algunas, digamos, se hablan en el cotidiano, la cotidianidad, cómo lo puedo llevar a trabajar con los niños, en el contexto de los niños. Sí, ahí es donde tendríamos que precisar algunos aspectos. Bien, Diana. Bueno, gracias. Pero me queda esa tarea también a mí. Sí. Bueno, Gracias, ¿alguien profe. más? Bueno, solamente Profe, vamos yo quería aquí. preguntarle algo. Sí, dime. Profe, en cuanto al diario de campo, en el contexto de implementación para este diario de campo 2, ¿se lo podría cambiar esa parte o la dejaríamos? Porque allí, o sea, según tengo entendido, es hablar un poquito de la historia del contexto con el que se está trabajando, ¿no? Sí, digamos aquí, por eso les digo, no pierdan de vista qué es lo que buscamos en esta actividad. En esta actividad de número 3, lo que buscamos es identificar el problema principal. ¿Ya? Ya hicimos un acercamiento al contexto. Aquí ahora lo que nos interesa es identificar cuál es el problema
sobre el cual nosotros vamos a centrar nuestro trabajo. Entonces, por eso es aquí, se habla de unas posibles causas, unos síntomas y unos posibles efectos que genera eso. Ya, entonces allí no se dejaría lo que ya se tiene, que es hablar de un poquito de la historia del resguardo indígena de Panam, pues que es en nuestro caso, y pues digamos del antes y el ahora. Claro. Yo tengo, o sea, tenemos eso, esa información, ya la tenemos en contexto de implementación. Entonces yo pensaba para este diario de campo 2, pues no cambiarlo porque igual se sigue trabajando en el mismo contexto. Ya se cambiaría pues la otra parte de la descripción, de la interpretación, del propósito pues de la guía, ¿no? Sí, ahora otra bien. cosa que no hay que perder de vista, y esto es lo que ustedes tienen aquí, es en la plantilla, ¿no? Entonces, mire que en la plantilla que nos pide es hacer una entrevista a una persona, pero en función de la misma temática. Entonces, por ejemplo, las compañeras que están trabajando el tejido van a, por ejemplo, hacer una entrevista a una persona que ellas consideren que les pueda suministrar suficiente información sobre, digamos, cómo se elaboraban esos tejidos. Es más, hay una información aquí importante que valdría la pena, no solamente en las fuentes primarias, sino en las fuentes secundarias que están registradas. Hay una información muy importante en el Banco de la República, ¿ya? Sobre el tejido, en este caso, y el tejido en su contexto de los pastos, porque no estamos hablando de otra comunidad, ni de los zaguán, ni de los ingas, sino estamos hablando aquí de los pastos. Entonces sería bien importante aquí esta parte. Ahora bien. Profe, una pregunta. Sí, dime. Con respecto a lo que usted me dice del Banco de la República, allí se puede pedir libros, o sea, ¿cómo es para realizar ese proceso de poder mirar libros e investigar también? Lo que pasa es que hay unas salas que son la sala general, uno puede pedir libros que uno los puede, digamos, a través de un carnet que ustedes pueden gestionar fácilmente, inclusive como estudiantes. Creo que hay unas tarifas muy económicas y ustedes pueden ir. Hay otros textos que, por ejemplo, en las salas regionales, pues sí se los facilitan y demás, pero solamente para consultarlos en sala, ¿no? No se los puede uno llevar para la casa. Vale. Pero sí sería importante que ustedes consultaran porque en las salas regionales hay mucha información relacionada con los temas que ustedes van a hacer el abordaje, ¿no? Porque pues me parece bien importante que se consulte, sobre todo que hay unos trabajos ya previos a esto, y es importante también que hagan el contraste para que pues en ese sentido ustedes no vayan dando, como dicen, palos de ciego, sino que vayan de manera como muy, de manera acertada, haciendo también el proceso de indagación. Por ejemplo, dice aquí la pregunta es, de acuerdo a la percepción, considera que la atención a los niños y niñas de su territorio son atendidos en las instituciones desde un enfoque intercultural. Es una pregunta general, que no es, por ejemplo, no desatiende la temática que ustedes no, porque todo el enfoque intercultural es decir, que se tiene en cuenta todo lo relacionado a todas esas prácticas y saberes culturales. Entonces, por ejemplo, pregunten a una maestra, por ejemplo, de un colegio que se denomina bilingüe y digan, bueno, entonces ustedes trabajan, quienes están trabajando el tejido a partir de una guanga
por ejemplo, qué elementos que los niños, por ejemplo, se recreen frente al conocimiento de los elementos que utilizaban nuestros, digamos, población originaria. Utilizaban todos estos elementos, por ejemplo, para elaborar sus tejidos. O sea, ustedes, por ejemplo, eso es como las comunidades que, por ejemplo, en los agua, que trabajan la marimba. Entonces, por ejemplo, a los niños los están llevando a que entonen canciones muy relacionadas a todo su ambiente natural y acompañadas con un instrumento que es la marimba. Entonces, bien importante aquí. Acá se tienen otras prácticas que tienen que ver con el tejido, con las leyendas, con los cuentos, con las formas de organización. Eso es muy importante. Por ejemplo, la minga. Entonces, qué elementos se tienen en cuenta y hay que considerarlos importantes. Considera que estas se han construido con elementos que representan. Por ejemplo, interesante, a ver, en este colegio bilingüe, para elegir el personero se utilizan, por ejemplo, las mingas. Entonces, no, es que las mingas solamente es para construir caminos, ¿no? Pero es que como una, digamos, una representación de organización bien importante, porque no la pueden ustedes trabajar, por ejemplo, dentro de la institución. Eso sería bien importante aquí. Entonces son preguntas que están aquí en la plantilla. Entonces, para que no pierdan de vista. Entonces, esto les va a ir alimentando mucho más ampliamente el contexto que ustedes están trabajando. Entonces, por eso aquí, mire, ¿en qué consiste el problema que hemos detectado? O sea, es que ustedes identifiquen aquí a quiénes afecta, cómo los afecta, qué ocasiona el problema, cómo se suscitó ese problema, todo esto. Algunas de las cosas ya están listando ustedes allí. Entonces, para que no pierdan de vista estas orientaciones que se dan tanto en la guía de actividades como en la plantilla, y que eso va conjugado en el diario de campo. ¿Sí? Por eso era que hemos querido como hacer toda esa elaboración. Bueno, entonces, pues si no hay más preguntas, ya les comunicaremos. Entonces, sí, Diana. Hola, Diana. profe, buenas noches. Buenas Con lo noches. que acaba de decir, profe, que sí se va a trabajar, si pasa así por grupos más pequeños, se va a realizar. Sí, entonces voy a hablar con la profe Claudia para ver cómo nos organizamos y podamos elaborar los CIPAS de manera conjunta, ¿ya? Para que las orientaciones también ustedes puedan recibirlas de las dos, en este caso de la profesora y de parte mía, y yo pienso que eso será más acertado en función de que ustedes puedan también ir avanzando en esta temática. Diana. Sí, bueno, profe. Bueno, entonces ya les comunicaremos igual, ¿no? Porque pues van a variar un poquito los horarios, entonces vamos también a tener cuántos grupos colaborativos. Les diremos, por ejemplo, en estas franjas vamos a organizar esos CIPAS y entonces de esa manera entonces ya los podemos, si lo hacemos a través, los definimos nosotros o hacemos como una especie de inscripción. Se escribieron, por ejemplo, para este día, estos 4 grupos colaborativos los vamos a atender ese día. Entonces, para que ya determinaremos y les informaremos oportunamente.
Profe, y una última cosita, ¿el diario Bien. de campo nos lo envía o es el mismo que tenemos que cambiar la información nomás? No, es el mismo, es el mismo. El mismo es el diario de campo, es el mismo. Es el O mismo sea, acá ya formato, es diario de campo 2, nomás le cambiamos, ¿no? solamente es el diario de campo número 2. Mm. Como ustedes ya elaboraron sus links, solamente van colocando el diario allí en ese drive, perdón, en el drive. No tiene que mandarme, no, sino que yo ya reviso, yo por ejemplo, verano, voy aquí a compartirles, desde luego que aquí no está completa toda la información, pero, por ejemplo, para que ustedes lo miren. ¿Sí está mirando allí o no? No, No profe. te miro, profe. No, Pantalla no, no. espérese. No, porque no la compartí. Está la pantalla. Así. Entonces, mira. Este es mi control, mejor dicho. Aquí yo tengo, por ejemplo, todos los drive que ya, por ejemplo, me han enviado. Faltan unos todavía de registrar aquí. Y entonces yo ya tengo los enlaces. Entonces, ¿qué voy colocando aquí? Entonces, por ejemplo, aquí de verificar de Ana María. Entonces, Ana María me presentó la actividad, es decir, la primera actividad de la infografía, todo esto ya me entregó. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Es colocarla, por ejemplo, en verde, ¿ya? Entonces, este seguimiento que hago de todas las actividades y de las entregas y demás, yo lo voy haciendo en este registro. Entonces, ustedes dirán acá, entrega con observaciones. Entonces, por ejemplo, si el plan de trabajo o la asistencia o el diario de campo tiene observaciones, se la colocaré en amarillo y le diré, bueno, tienes que mejorar en estos y en estos aspectos, ¿ya? Entonces, este seguimiento parece que para que yo decirles, bueno, pónganse las pilas, mis compañeras que no han diligenciado este y estos aspectos, porque, pues, o sea, todo esto tiene que estar, como dice, en verde. En verde al final, digamos, de la cuarta actividad, todo tiene que estar en verdecito, en lo posible. ¿Sí? Algunos casos en amarillo, pues ya que se hayan hecho algunas observaciones, pero sí tiene que estar en ese proceso. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia. Espero que hayan diligenciado el formato y ya les estaré, pues, como les digo, comunicando la estrategia de trabajar los IPAs en grupos más pequeños. ¿De acuerdo? Profe, ¿sería tan amable de enviarnos el link de asistencia del día de hoy? Yo les envié, esperen un momentico aquí en el chat. En el chat, este es ese. Lo voy a compartir otra vez. Profe, disculpe una preguntita. En la carpeta Drive hay que subir también Dime. los trabajos, los colaborativos. En la carpeta Drive No, hay que no te subir también escucho. los trabajos colaborativos. No te escucho. Que si no me escucha, ahí. ¿Sí me escucha? Está como cortado, no sé, a ver. Ya. Que si en la carpeta Drive también había que subir los trabajos colaborativos, los que se hicieron en grupo, y los primera entrega también había que subir. Verano. ¿Qué se recibe de manera colaborativa en esta entrega que ustedes acabaron de decir? Tenían que entregar la infografía, ¿no es cierto? ¿Ya? Ustedes tenían que diligenciar esa plantilla, ¿ya? Ese trabajo es colaborativo,
pero lo que tienen que entregar de forma individual es el diario de campo. Ese sí es individual, ese no tiene que ir por nada del mundo en grupo. ¿Ya? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Buenas noches, ¿cómo está? ¿cómo estás, Julie? Cuéntame. Qué pena. Usted decía que tocaba entregar individuales o no lo teníamos claro, por eso pues nosotros lo hicimos de manera grupal. ¿Cómo? ¿Qué entregaron? Pues el encabezado sí lo hicimos individual, pero pues o sea, el contenido del diario del campo sí hicimos en grupo. Pero es que No lo teníamos en claro como ahorita nos está diciendo. Incluso la manera de llenarlo, pues no ha habido la oportunidad de que nos vaya explicando un paso a paso. mira, Y no sé, pues yo de mi parte, la verdad, no lo he comprendido cómo es de llenarlo, porque pues, o sea, el encabezado sí, pero pues ya lo demás, el texto y eso, el casi diario pues de lo campo, llenamos por llenar. Ajá. el diario de campo. Claro, no hay que ser sincero, porque yo la verdad pues no lo entendía y pues por hacer la tarea uno lo hizo, pero nunca se tuvo esa claridad de cómo tenía que hacer en cada cuadrito. Eso. Bueno, Sí, profe, entonces verano en y nuestro caso también lo hicimos igual, o sea, la información de cada una sí lo colocamos, pero el diario de campo lo llenamos lo mismo, todas tres de nuestro grupo, porque no sabíamos cómo llenar el formato. bueno, este es me voy a dejar porque este sí es importante. Presentando, dejar de presentar y volver a presentar. Bueno, entonces, aquí, nombre de cada estudiante, identificación, esta parte, creo que no me lo voy a pasar por aquí. ¿Ya? Listo. Si estoy diligenciando una información aquí individual, de hecho, aquí el formato es individual. Bueno, aquí dice, propósito de la actividad tiene que estar en correspondencia con la guía de actividades, ¿ya? Describir la comunidad afroindígena. Yo aquí la que les decía que aquí esta información del contexto, la descripción, aquí pueden haber, digamos, se puede trabajar colaborativamente. Y como se habló hace un momento, de que si yo soy de Aldana y las otras compañeras son de Cumbal, yo puedo complementar la información y perfectamente aquí está ese trabajo. La descripción, ¿no? Por eso contexto de implementación y yo puedo recrear, diríamos aquí un poco en esta parte. En la descripción dice, en este espacio debe registrar, narrar o describir de forma detallada y clara el evento pedagógico, actividad vivida, observada en laboratorio didáctico. Se debe tener en cuenta los aspectos como estrategias de aprendizaje, enseñanzas didácticas, comportamientos, expresiones de los actores implicados en el evento, docentes, niños, familia, los acontecimientos más relevantes, significativos de este momento, juego, descanso, cuidado de alimentos, bueno, dependiendo de la temática que ustedes vayan a trabajar. Entonces, por ejemplo, ustedes hicieron todo un proceso de indagación, de acercamiento a sus comunidades, por ejemplo, yendo a las mismas familias, preguntándoles, por ejemplo, cuáles eran los juegos que se desarrollaban con los niños, cuáles eran, dependiendo de la temática, porque yo no quiero abarcar todo aquí de una vez, ¿ya? Entonces, hasta aquí no hay una dificultad. Pero, por ejemplo, me decía una de las compañeras, yo no fui a trabajar, yo no fui con mis compañeras al mismo territorio, sino que yo lo hice en otro. Entonces son otras situaciones. Entonces yo, por ejemplo, aquí coloco lo que yo percibí, lo que yo pude levantar de la información. Entonces todos esos elementos y de pronto para hacer recoger información, de pronto me encontré con un grupo de
de niños y yo me puse, por ejemplo, me senté un ratico allí con los niños y, y se me ocurrió desarrollar una actividad de pronto muy sencilla, de pronto no, nos vamos a poner aquí, vamos a leer, por ejemplo, una leyenda, un mito, y con los niños que de pronto me he encontrado, ¿y qué les parece? Entonces, por ejemplo, eso lo hizo Sandra o lo hizo Natalia, qué sé yo. Eso lo va a colocar. Bueno, vamos aquí al proceso de interpretación. Dice, este espacio se deben interpretar los hechos más relevantes que se describieron se describieron anteriormente, pero desde una visión argumentativa, es decir, dice apoyada en la teoría. Entonces, si yo, María Mercedes, por ejemplo, me encontré un documento que hablaba sobre el tejido y entonces empiezo, mire, las poblaciones originarias pensaban que, digamos, que estos eran los elementos que utilizaban para el tejido. El tejido era fundamental, por ejemplo, y en qué momento se realizaban, nos dice, como nos dice, por ejemplo, tal autor, donde dice que el tejido no solamente era para elaborar elementos que permitían, por ejemplo, en los momentos pues, de bajas temperaturas para cubrirse, sino que representaba para ellos también un proceso de identidad. Ya listo. Si quiero colocar una cita corta, si dice hago un parafraseo, etcétera, etcétera. Esto aquí necesita tener unas fuentes documentales aquí de revisión. Por eso es importante aquí. Mi reflexión es individual. Analizar qué hizo, cómo lo hizo, por qué, cómo, digamos, centrarse en forma particular en la labor docente. Aquí no está diciendo de la labor de trabajo colaborativo, labor docente, en cómo los procesos influyen en las relaciones académicas, es decir, cómo esa experiencia me afectó a mí. Estoy aprendiendo, estoy desaprendiendo, me va permitiendo conocer, por ejemplo, cómo sería esto en el ámbito ya directamente de una institución, cómo sería el abordaje mío con los niños, qué aspectos, por ejemplo, debo tener para qué habilidades y destrezas también debo desarrollar como docente, ¿sí? Con los niños a los cuales me voy en un momento, pues, o sea, confrontar. Esto es un poquito la formación. Existen todavía falencias, inseguridades, de pronto todos esos elementos son parte de la reflexión. Mire aquí, en la evaluación tiene que ver, considera que ustedes pueden mejorar, pero aspectos en los que ustedes como docente de formación considera que se pueden mejorar. Aquí ustedes hacen una crítica, de pronto decir, bueno, el laboratorio didáctico que nos propone la universidad y en este proyecto consideramos que nosotros podríamos más bien hacerlo de esta u otra manera. Esas son sugerencias, formas en que podría mejorarse la observación. Aquí le está diciendo usted cómo se podría mejorar este proceso que estamos aquí adelantando. Y aquí se hacen ustedes, por ejemplo, un registro, si hicieron un registro fotográfico, aquí, por ejemplo, pueden compartir. La idea es que en estas evidencias hicieron, por ejemplo, una pequeña entrevista y demás con los consentimientos informados y demás. Esta sí pueden ustedes compartirla.
Yo aquí sí les sugiero que sean muy originales en los documentos que se van a soportar, porque aquí de qué me sirve que me coloque una imagen de Google, pues que yo la pueda encontrar. No, interesante es que, por ejemplo, que esos registros que ustedes están levantando sean originales, no que sean de información secundaria. Distinto sería que ustedes, por ejemplo, aquí refirieran un documento que ustedes pudieron escanearlo y de pronto hicieron un registro y pues, por ejemplo, coloquen un link de enlace, ahí sí es diferente, pero en esta parte. Entonces, ese es el diario de campo. Hay cosas que sí se pueden compartir, pero hay cosas que son netamente de ustedes, como maestras y maestros en formación. Por eso les digo, yo les estoy haciendo una observación, perdón, muy general, ¿sí? Pero este diario, este segundo diario, que sea mucho más elaborado, que represente que todas estas experiencias les haya permitido mejorar en ese sentido. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminada esta sesión del CIPAS. Gracias, profesora. Bueno, Bueno, profe, muchísimas gracias. bueno a ustedes. Gracias.